Un rayo de luz monocromática emerge al aire desde el interior de un bloque de vidrio, en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con la normal a la superficie. Dibuja en un esquema los rayos incidente y refractado y calcula el ángulo de incidencia y la velocidad de propagación de la luz en el vidrio. Vamos a hacer el esquema que nos piden en este primer apartado. Fijaos que vamos a dibujar la superficie de contacto entre los dos medios, vidrio abajo, aire arriba, nuestra normal que es perpendicular a esa superficie. Ahora, vamos a dibujar el ángulo que queramos para el rayo incidente. Y después debemos dibujar el rayo refractado, pero, y esto es muy importante, con un ángulo que sea claramente mayor que el ángulo que hemos puesto para el rayo incidente. ¿Por qué? Pues porque la luz va a pasar de un medio más refringente a otro menos refringente, y cuando ocurre eso, el rayo se separa de la normal. Así que en el esquema debe quedar claro esta singularidad que estamos diciendo. Una vez que tenemos esto dibujado, lo siguiente va a ser calcular cuál es el ángulo de incidencia. Para ello vamos a aplicar la ley de Snell que nos decía que el índice de refracción del medio 1, en este caso, por el seno del ángulo incidente es igual al medio de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. De aquí bastaría despejar el seno del ángulo de incidencia, que es el que queremos. Lo tenemos aquí, sería el cociente entre n2 por el seno del ángulo refractado partido por n1, y recordad que la función inversa del seno es el arcoseno, es lo necesario para poder calcular el ángulo de incidencia. Así que tendríamos que el ángulo de incidencia es el arcoseno de, ahora sustituimos los valores, n2 que es igual a 1 porque sería el índice de refracción para el aire, por el seno de 30 que es el ángulo, ¿verdad? El ángulo de los rayos refractados, y partido por 1,5. A partir de aquí obtendríamos un valor de 19,47 grados. Este es el ángulo de incidencia para nuestro problema. Para calcular la velocidad de propagación de la luz en el vidrio, lo que vamos a hacer es echar mano de la definición propia de índice de refracción, que nos decía que era el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que sea. Así que podríamos poner que en este caso, el índice de refracción de la luz en el vidrio es igual al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el vidrio. Si despejamos de aquí, tendríamos que esa velocidad que queremos calcular de la luz dentro del vidrio sería 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo entre 1,5. De aquí se obtiene un valor de 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Fijaos que ha de ser un valor menor que el de la luz en el vacío, ¿verdad? La velocidad de la luz en el vacío. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del problema. Nos dicen, ¿existen ángulos de incidencia para los que no sale luz del vidrio? Explica este fenómeno y calcula el ángulo límite. Claro, nos están diciendo que sí que existen esos ángulos de incidencia, pero tendremos que verlo, tendremos que hacer un esquema para poderlo ver. Cuando hemos dicho antes, cuando un rayo pasa de un medio a otro, se desvía con respecto a la normal y se aleja de esta si pasa de un medio más refringente a otro que lo es menos. Si el ángulo de incidencia fuese lo suficientemente grande, podría no producirse la refracción y sí en su lugar un proceso de reflexión. Lo vemos con el siguiente esquema. Imaginemos un rayo que pudiera atravesar los dos medios, el medio 1 y el medio 2, sin ningún tipo de, podríamos decir, fenómeno de refracción. En cuanto diésemos un ángulo de incidencia con respecto a la normal, veríamos que se produce, ¿verdad?, un ángulo de rayo refractado que ha de ser mayor, ahí está la clave, que el que incide. Podríamos, por lo tanto, probar a otro rayo que tuviera un mayor valor de ángulo de incidencia, de forma que el ángulo, ¿verdad?, el valor del ángulo de refracción sea tan grande como que fuera de 90 grados. Fijaos que en este caso ya lo que se produciría es que queda atrapada, ¿verdad?, la luz dentro del medio 1. Si a partir de ese valor aumentamos otra vez el ángulo de incidencia, lo que ocurriría es que nuestro rayo volvería a entrar dentro del medio 1.
Es decir, no se produciría en absoluto la refracción y sí una reflexión. A este proceso, a este fenómeno se le llama el fenómeno de reflexión interna total. Y se produce sólo cuando pasamos de un medio más refringente a otro menos refringente, como está pasando ahora que íbamos desde el vidrio hacia el aire. Una vez que esto queda claro y que lo tenemos explicado, lo que vamos a hacer es calcular cuál es el valor de ese ángulo límite, a partir del cual ya no solamente no se produce refracción, sino que se produciría la reflexión dentro del medio. Para ello lo que hacemos es aplicar esto que vemos aquí, que sería el cociente de los índices de refracción ha de ser igual a el cociente de los senos de los ángulos, es lo que hemos visto antes, pero escrito de otra forma. De ahí podremos nosotros despejar cuál sería el seno o cuál sería el ángulo límite que nos están pidiendo. Fijaos que el ángulo de incidencia va a ser, vamos a poner, mejor dicho, el ángulo refractado vamos a poner como límite que sea de 90 grados, que es esta situación que veíamos aquí antes en el esquema. Es decir, el valor a partir del cual ya queda, digamos, dentro del medio, dentro del vidrio. Así que, teniendo este valor como valor límite a partir del cual se produciría la reflexión interna total, despejamos el valor del seno. El seno del ángulo límite sería, por lo tanto, el cociente entre n2 y n1. Fijaos que ahora lo que bastaría es nuevamente hacer el arcoseno y n2 era 1 y n1, que es el del vídeo, sería 1,5. Así que a partir de aquí veremos que obtenemos un valor de 41,81. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un ángulo de incidencia de 41,81 grados, es decir, que este ángulo de aquí abajo sea ese valor, si es justo ese, nuestro rayo refractado quedaría en la superficie de contacto entre los dos medios. A partir de que sea ligeramente superior este ángulo de aquí abajo, ya nuestro rayo lo que va a hacer es volver a penetrar dentro del medio 1, es decir, dentro del vidrio.